Acompáñenos este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en el programa Salud 360, un espacio dedicado totalmente a la salud, a la prevención y al autocuidado, donde compartiremos información actualizada en el mundo de la medicina, de la mano de expertos en la materia con 20 años de experiencia a través de Radio Panamá. Muy buenos días, estimados oyentes. Este es su programa Salud 360, aquí desde esta su emisora Radio Panamá. Le habla su servidora, la doctora Sally Vergara, en cabina. Bueno, nuestros compañeros están asignados a otras misiones oficiales, así que en el día de hoy vamos a encargarnos nosotros de conversar en este interesante tema que tenemos preparados para ustedes. Es un tema que muchas personas nos han preguntado en relación a la salud mental, ¿verdad? Y sabemos que pues en este programa abordamos de manera integral todos los aspectos de la salud. Vamos a compartir con ustedes nuestras líneas telefónicas por si tienen alguna pregunta, alguna duda durante el desarrollo del programa. En la cabina 378-2711 y 378-2712. Pero también pueden comunicarse con nosotros a través del número de WhatsApp 6131-5565. Y para los que nos escucharán en el área del interior o los que se dirigen o se están moviendo en este momento, tenemos que Radio Panamá se escucha a nivel nacional. Vamos a repetirle, las frecuencias serían aquí en Ciudad Capital y la provincia de Panamá, 94.5 FM. Pero si se encuentran en la provincia de Colón sería 94.7. En Bocas del Toro tenemos la frecuencia 97.7, para Darién 101.5 FM y en provincias centrales 104.3 FM. Bienvenidos todos ustedes a este programa del día de hoy. También para los que en este momento no tienen acceso a una radio, les podemos decir que pueden accesar a este programa a través de la plataforma de internet. Colocan allí Radio Panamá y en la pestañita donde dice en vivo pueden ustedes tocar, dar clic y van a estar también acompañándonos en este programa para sus inquietudes, dudas y también saludos 6131-5565. Bien, para el día de hoy, mis estimados amigos oyentes, tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la salud mental, pero en las enfermedades crónicas. Vamos a hablar de el impacto que tiene la salud mental en las personas que padecen de enfermedades crónicas. Para eso vamos a contar con una invitada muy especialista en el tema. Ella es licenciada en psicología clínica, pero también tiene especialidad en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y también una especialidad en psicología oncológica. Así que con ella vamos a estar compartiendo el día de hoy y por eso vamos a estar muy atentos a sus preguntas a través de nuestras redes, porque sabemos que en Panamá tenemos muchas personas que padecen de estas enfermedades. De hecho, pues la diabetes, la presión alta y muchas enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas son la primera causa de enfermedad en nuestro país. ¿Y qué pasa? Que de repente tal vez dejamos de lado que las personas que tienen estas enfermedades no solamente necesitan una píldora, una medicina, también necesitan un abordaje desde la perspectiva de su salud mental para ayudar a manejar sus emociones, no solo sus dudas técnicas científicas en cuanto a los medicamentos, sino también aquellas inquietudes que pueden estar presentándolas. También podemos entender que todas las personas que en el momento de darle pues un diagnóstico de que padecen una enfermedad, como cualquier enfermedad, entran en una etapa pues de emociones revueltas, también pues tienen que tener una relación nueva con sus familiares y se enfrentan a una serie de dudas, incertidumbres, preguntas, ¿verdad? No saben cómo manejar la situación desde el momento del diagnóstico, pero también a lo largo de sus enfermedades. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Bien, Genevieve Valle es nuestra invitada del día de hoy y pues como hemos conversado con todos ustedes, le damos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y gracias por tu tiempo. Sabemos que pues va a ser de gran utilidad para todos nuestros amigos oyentes. Bienvenida, Genevieve. Gracias a usted, doctora Vergara, por la invitación el día de hoy a esta grata
conversación acerca de un tema muy importante, como lo es la implicación emocional o las implicaciones emocionales en las personas que padecen de enfermedades crónicas. Así es, Genevieve. Estaba comentándole a nuestros amigos oyentes que las enfermedades crónicas, pues para entrar en contexto, son esas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, que son enfermedades que van a acompañarnos, por así decirlo, a lo largo de nuestra vida. Una vez recibes el diagnóstico, pues por eso se llama crónica. El concepto de crónico es una enfermedad pues que va a estar a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? No es como un resfriado o una infección, un absceso que tú le das un tratamiento y se quita y se cura. Las enfermedades crónicas pueden mantenerse controladas si el paciente utiliza su tratamiento adecuadamente, ¿verdad? Pero, y si no lo utiliza, pues se descompensa y llegan en una situación metabólica y fisiológica complicada. Sin embargo, hay un aspecto de esta enfermedad que es que incluso los médicos nosotros olvidamos, y es esto, el impacto emocional y cómo afecta primero cuando le dan un diagnóstico a la persona y luego Correcto. cómo aprenden a vivir con esta enfermedad toda la vida. Coméntanos un poquito, licenciada Genevieve. Bueno, sí, es muy importante esto que acaba de mencionar, porque estas enfermedades generalmente tienen un curso de acción prolongado en el tiempo y su aparición no es momentánea, sino que los efectos comienzan a percibirse de manera muy lenta, muy poco a poco en el tiempo. Comienzan a ejercer pues diversas molestias, pero las personas, como todavía se mantienen funcionales en el día a día, no logran identificar cierto grado de malestar. Entonces recurren muchas veces a automedicarse. Si quizás si tienen dolor de cabeza, buscan una pastilla para aliviar el dolor de cabeza, o muchos recurren a lo que son medicamentos naturales, un té de algo para calmar cierta molestia. Sí. Y la persona pues tiende a pasar mucho tiempo así. Entonces, cuando ya la persona recibe un diagnóstico de una condición, llámese cardiovascular o una diabetes tipo 2 o un cáncer de algún tipo, ya es cuando la enfermedad ha, como quien dice, logrado llamarle la atención a la persona. Sí, cierto efecto en el organismo, como quien dice, instaurarse, y ya es necesario un protocolo de tratamiento que sea pues dirigido específicamente a combatir los efectos nocivos que está causando en el organismo. Uh-huh. Y la persona tiende entonces a quizás recibir este diagnóstico con cierto malestar porque piensa, ¿qué hice yo para merecerme esto? Okay. Muchas veces. Okay. Y hay algunas personas que reciben un diagnóstico de este tipo con negación. Exacto, sí, les dice, exacto, sí, eso es lo que más frecuente vemos en la consulta. Exacto. Le dices eso al paciente cuando te llega por un malestar, el paciente quiere que tú le quites el malestar. Correcto. Entonces uno como buen médico empieza a indagar y a buscar por qué tienes ese síntoma, porque realmente el malestar es un síntoma. A veces tiene 2 y 3 síntomas de la enfermedad. Entonces exacto. Tú le das el diagnóstico y sucede esto que usted menciona. La gente dice, no, yo no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. Y incluso no vuelve más contigo. Correcto, porque como son condiciones que hasta el momento no les habían provocado, digamos, una, como quien dice, interrupción abrupta de lo que son sus labores cotidianas, llámese el trabajo o las tareas del hogar, o sentirse que realmente el día a día... No está enfermo, no se siente enfermo, no se siente enfermo. Lo podían llevar de manera normal. Al recibir una noticia así, lo que tienden es a decir, no, debe ser que el doctor se equivocó. Sí. No, esto no me está pasando a mí. Y muchas veces hay que trabajar con la persona a nivel emocional para que logre entender cuál es su diagnóstico y
cuáles son los tratamientos que hay, que la medicina ha logrado desarrollar para poder tratar este tipo de enfermedades. Sí, Gleason, le hago una Doctora, pregunta aquí Una consulta. Una consulta, ¿Y sí. cómo entra la familia en aporte a ese diagnóstico que tiene este paciente? ¿Cómo para ayudarlo? ¿Cómo entra la familia en sí? Bueno, mire, esa consulta es muy importante porque el diagnóstico lo recibe sí la persona que está presentando estos malestares, pero en conclusión, la familia también se ve afectada. ¿Por qué? Porque esa persona generalmente ocupa un rol en la familia, llámese la cabeza de la familia, o tiene una posición importante que desempeñar en este círculo familiar. Entonces, cuando una persona, llámese papá, mamá, un hijo, un hermano dentro de un grupo de hermanos en una familia, se ve afectado con alguna condición de este tipo, generalmente causa un impacto no solamente en el paciente, sino también en la familia. Entonces, siempre se aconseja trabajar con el círculo familiar para informarles acerca de los efectos que provoca la enfermedad en la persona y de cómo pueden ayudar a la persona a seguir el tratamiento que se le indica, pues, dependiendo de lo que esté padeciendo. Lisa, estamos hablando de los efectos emocionales. Es correcto. Emocionales. Sí, porque este programa es dedicado a ese aspecto, el aspecto emocional, porque es más fácil hablar de la medicación, es más fácil hablar de la pastillita, es más fácil hablar del remedio casero. Entonces nos quedamos como, bueno, si tengo diabetes voy a tomar hoja de tal y listo. Exacto. Pero dejamos un poquito de lado del aspecto emocional. Estamos hablando de que también la familia se afecta emocionalmente hablando. Sí, se afecta emocionalmente porque hay que realizar, lo primero que el médico le va a aconsejar al paciente es que debe modificar su estilo de vida. Y al modificar el estilo de vida del paciente, se deben modificar los estilos de vida en la familia o en la casa. Llámese alimentación, horarios de sueño, ¿verdad? Muchas veces la persona tiene que seguir ciertas rutinas para aplicarse los medicamentos o para la ingesta de los medicamentos. Y la familia entonces tiene que acompañar al paciente en estos cambios de hábitos. No es fácil. No es fácil. Porque de la noche a la mañana, que a mí me digan que yo tengo que cambiar mis costumbres alimenticias, ¿verdad? A mí que me gusta comerme mi arroz con poroto, mi plato, mi cerro de arroz con poroto. Exacto. O, qué sé yo, que soy dulcera, por decirlo, ¿no? En una familia que se haya diagnosticado alguna persona de su círculo con diabetes, ¿qué vamos a hacer ahora? Si todos nosotros lo celebramos con dulce y helado. Los cumpleaños. Los cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar tanto al paciente como a su círculo a hacer estos cambios de manera tal que no los sientan como una restricción imposible de alcanzar? Okay. Cambia también la dinámica en el sentido de que pensamos luego, ay, caramba, ahora la persona que cocina tiene que hacer 2 comidas distintas. Exactamente. O si no, o todos comemos lo que el paciente ahora le han indicado a los médicos, también cambiar lo que compras en el mercado. Es correcto. Entonces, allí entra algo muy importante que es el trabajo multidisciplinario. Trabaja el médico, ¿verdad? Con la parte pues del tratamiento con la medicina. Claro. Y el psicólogo, el psiquiatra, muchas veces si la persona se ve afectada con una depresión o un trastorno de ansiedad, debido pues al hecho de lo que está experimentando como producto de la enfermedad. Y también una figura muy importante que es el nutricionista,
que va a ayudar a la persona a lograr estos cambios alimenticios. Hablábamos precisamente en el programa del sábado pasado de la importancia del nutricionista en el manejo también de las enfermedades. Y es bien impresionante lo que nos estás contando aquí, y quería que nos explicaras un poco a los amigos oyentes. Tienes una especialidad, eres psicóloga clínica, pero hiciste especialidades en este tipo de enfermedades. ¿Hay diferencias? O sea, es tan importante. Y quiero rescatar también, otra pregunta es la importancia del equipo multidisciplinario. Así es. Cuando ¿cómo nos damos cuenta que, o sea, hay señales que el paciente nos da en una consulta de que probablemente está teniendo un impacto tan importante como que lo está llevando a tener un trastorno emocional que amerita atención? ¿Cómo nos damos cuenta en la consulta del paciente está padeciendo esto? Porque realmente, como médico, y tengo que confesarlo, a veces obviamos esta parte, o tal vez no lo estábamos tomando en consideración hasta este momento. Bueno, sí, generalmente al paciente se le consulta si puede conciliar el sueño, ¿no? Si es... Ese sería como un datito que no, como una banderita roja al paciente. Exacto, la que persona no puede dormir, puede Ajá. conciliar el sueño, tiene problemas, se despierta en la noche, Interesante. cambios de humor. De que se despierta en la noche, pero que no sea, por ejemplo, como por diabetes, que a veces se despiertan a orinar. Exacto. Y entonces te dice, me despierto O muchas que veces se a orinar y ya. despierta con una hipoglucemia que tiene que correr pues a comer algo porque se le ha bajado el azúcar. Ajá. No, sería no es así. una, digamos que se levanta de repente y no puede volver a conciliar el sueño. O se la pasa dando vueltas en la cama porque simplemente no puede lograr dormir. Okay. O cambia el ritmo de sueño. Antes yo me acostaba, digamos, a las 9 de la noche, ahora me acuesto a las 5 de la tarde porque no puedo con mi cuerpo, estoy muy cansado, necesito dormir más tiempo. O sea, los ciclos de sueño se alteran. Okay. También los cambios de humor. La persona se vuelve irritable, uno simplemente le dice algo y la persona de repente contesta con quizás una grosería o un grito, o a todo lo irrita o todo lo pone sensible. Okay. La persona llora mucho. Okay. ¿no? Bueno, Cambios pero eso de sí lo humor. habíamos visto muy frecuentemente en la consulta, pero yo pensaba que era producto propio de la enfermedad. Bueno, es que más frecuentemente con la diabetes. Uno dice, bueno, la diabetes le da cambio de humor a las personas. Sí, fíjense, y muy importante ese punto, doctora, porque el asunto es que las enfermedades crónicas Ajá. causan un impacto en la salud mental y viceversa. Okay. No, estos dos, por así decirlo, estas dos condiciones no existen aisladas, sino que cada una tiene una implicancia en la otra. Okay. Entonces, hay que estar muy pendiente siempre de los malestares que la persona tiene físicos, porque así como se sienta la persona en su cuerpo, puede llegarle a afectar de manera emocional o en su estado de ánimo. Okay. Entonces, hay que estar pendiente de todo esto. Y esto es independiente de si, por ejemplo, el paciente está cumpliendo las indicaciones médicas y sí está controlando bien la enfermedad en los controles, independientemente, o se ve más, por ejemplo, en un paciente que no cumple, en un paciente que no ha logrado las metas. ¿Qué es lo más frecuente? Se puede ver en ambos casos, pero tiende a verse en las personas que tienen problemas con seguir el tratamiento médico. Okay. Si la persona no está tomando la medicación o colocándose los medicamentos indicados o siguiendo las terapias que se les han indicado, obviamente el malestar corporal va a continuar, se va a sentir más fuerte y esto va a redundar en que la persona sienta que ya no puede hacer lo que hacía antes. Okay. Entonces, consejo aquí para todos nuestros amigos oyentes y dicen para nuestros amigos colegas también que nos escuchan en este programa, porque también nos escuchan muchos colegas, es que tener presente siempre en cada paciente que hay que hacerle una referencia también a salud mental, a psicología, para que hagan aunque sea una evaluación preliminar desde el inicio del diagnóstico y en qué momento recomiendas, en qué momento es mejor, o solo cuando el paciente presenta síntomas. ¿Todos los pacientes deberíamos referirlos o esperamos solo a aquellos que tengan síntomas?
Sí, se recomienda que desde que la persona recibe el diagnóstico se le emita una referencia para psicología. ¿Por qué? Porque el psicólogo utiliza herramientas específicas en este tema, pues, de enfermedades crónicas, y puede hacer como un escaneo, puede investigar para ver si la persona está sufriendo algún tipo de quizás una depresión o una ansiedad, o cuánto impacto ha causado el recibir el diagnóstico a nivel emocional en la persona. No es lo mismo que a una persona, por los casos que yo he visto, que a una persona le diagnostiquen quizás una condición cardiovascular en la que tiene que medicarse con pastillas antihipertensivas, a que la persona reciba un diagnóstico, digamos, de algún tipo de cáncer. Okay. Generalmente la persona asocia el diagnóstico de cáncer con un pronóstico que no es bueno. Con muerte. Con una muerte, exacto. Entonces, la persona que tiene una condición cardiovascular, igualmente, si no toma sus medicamentos, pudiera derivar en un infarto y pudiera también morir. Morirse. Pero no, el diagnóstico no se recibe de igual manera. Okay. Hay algo que tiende, pues, dependiendo de la enfermedad, la persona tiende a ver el pronóstico con menos optimismo. Cuando le diagnostican cáncer versus cualquier otra enfermedad crónica. Sí. O una diabetes igual, una glucosa mal controlada puede derivar en un coma diabético, claro. Puede poner en peligro la vida de la persona, pero generalmente las personas no valoran, no lo ven, una no persona lo con diabetes no siente, pues, que si no sigue su tratamiento se puede complicar de la muerte, de manera grave. Exacto. Eso es correcto. Hay una diferencia, Yanni, entonces vuelvo a mi primera pregunta. Tienes una serie de especialidades dentro de la psicología que son específicamente para tratar este tipo de trastornos. ¿Hay una diferencia, digámoslo así, entre el profesional de salud que no tiene esta preparación y una que sí? Porque debemos armar entonces, pienso yo, equipos especializados, así como lo hay, por ejemplo, en cáncer tienes los equipos especializados, el psicólogo, el trabajador social. Necesitas equipos también en un buen programa de, por ejemplo, salud de adulto que maneje diabetes o enfermedades cardiovasculares. Necesitas tener un profesional especializado en psicología también, esta rama. Sí, mire, es altamente recomendable que los especialistas en salud mental se entrenen en cómo se presenta la enfermedad y los efectos que causa la enfermedad a nivel físico en la persona, y esto qué repercusiones tiene a nivel de estado de ánimo y nivel emocional en el paciente. Porque, como acabo de mencionar hace unos minutos, quizás la afectación emocional de la persona que padece una u otra no va a ser igual. Entonces, el psicólogo que esté a cargo de la atención de pacientes con una u otra enfermedad estará mucho mejor capacitado para atender pacientes con este tipo de enfermedad. Okay. Todos los psicólogos tienen herramientas para trabajar, pero sí es necesario conocer cómo se presenta la enfermedad y qué necesita aprender y manejar, qué herramientas emocionales necesita desarrollar el paciente para poder tener una buena adherencia al tratamiento que se le indique. Y también como conoces mejor la enfermedad y la evolución y las características que presentan este tipo de pacientes, que no necesariamente unos son similares a otros, aunque todos tienen impactos emocionales. Es correcto, pero dentro de cada diagnóstico, cada persona, cada ser humano es único, ¿verdad? Y va a enfrentarse a una enfermedad de este tipo de una manera muy diferente. Pero
desde el punto de vista de la ciencia médica, dependiendo de los signos y síntomas, ¿verdad? Y los efectos que provoca cada enfermedad, así uno puede esperar como ciertos comportamientos en los pacientes. Entonces, enfocarse en educar al paciente para que reconozca los efectos que puede llegar a sentir, cómo se puede llegar a sentir y qué necesita desarrollar los familiares, qué necesitan saber de la enfermedad. Ah, claro. Porque muchas veces los familiares, queriendo ayudar, lo que hacen es llenar de culpa a la persona. Okay. Y los agobian también. Y los agobian. Sí, también. A veces el paciente llega, doctora, es que no me dejan vivir, están encima de mí. Ay, doctora, pero es que pero qué fastidio. Entonces, correcto. Sí lo he escuchado también en la consulta, lo agobian. Sí, y muchas veces... no comas esto, ya te dijo el doctor, y vas a ir a la cita. No puedes comer esto, ya sabes que eso te hace daño. Lo veo mucho la señora con el señor, que siempre lo más frecuente que veo es eso, es la esposa que al esposo le está queriendo controlar lo que come. O tómate la medicina, si no ¿Ya te la tomaste? Exactamente. Ajá. Bien, entonces, Jeremy, ¿cuáles son? Hablamos de la negación, por ejemplo, en el paciente. ¿Qué otros tipos de condiciones o qué otros tipos de situaciones o diagnósticos pueden presentar los pacientes cuando se les da este diagnóstico de que tienes una enfermedad crónica? ¿Qué cosas? Muchos se deprimen. Sí, exacto. En este tema hay que, como hablamos hace un rato, hay que evaluar el rol que la persona ocupaba en ese momento, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar. Porque una persona que se había mantenido activa, como mencionamos, hasta ese momento, que le digan, bueno, usted por el tema de su enfermedad no puede hacer esfuerzo físico, ya usted no puede cargar peso o no puede estar de pie mucho tiempo o tiene que comer, ¿verdad? Si se le baja el azúcar, tiene que salir de su puesto de trabajo y comerse algo para poder mantener su nivel de glucosa a un nivel óptimo. Ya la persona va sintiendo que no es la misma de antes y que ya no, quizás no ocupa o no está pudiendo desempeñar el rol al máximo de funcionalidad que lo hacía antes. Ya, lo vemos mucho en los pacientes que los operan también de cirugías cardíacas y todo. Correcto, sobre todo en pacientes que han sufrido algún tipo de infarto, que se les recomienda no hacer esfuerzo físico, tienden a deprimirse porque se ven que piensan para ellos que ya no sirven. Entonces, hay que escuchar a la persona qué siente en ese momento, porque como mencioné, no todos van a pensar quizás lo mismo, pero hay una tendencia a pensar que, bueno, después de este infarto se acabó la vida para mí, porque ahora soy una carga para mi familia y ya no puedo trabajar y ya estoy quizás pensionado por el seguro porque ya no puedo ejercer mi profesión de antes. Y bueno, a ver entonces en la casa, ¿qué puedo ya hacer? No puedo salir a caminar, no es fácil para mi familia cuidar de mí, si tienen que darme cuidado, digamos, alguna cirugía que requiera limpiar una herida o algo por el estilo. Entonces, muchas personas tienden a deprimirse porque se sumen en una desesperanza y piensan que no hay manera de salir de ahí. Hay que trabajar entonces con la persona a nivel psicológico para que pueda ver que la vida sigue y que hay otras maneras de vivir, ¿verdad? Sí, pero eso es muy frecuente, Jimmy, sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. Otras personas desarrollan más bien trastornos ansiosos, pensando que ¿y cuándo me va a volver a pasar? Y será, por ejemplo, alguien que es diagnosticado con un cáncer, digamos, es muy frecuente el cáncer, que sigue una serie de tratamientos de quimio o de radioterapia y, bueno, el cáncer entra en remisión, pero la persona a nivel de pensamiento está pensando, ¿será que me vuelve la enfermedad?
ojalá que no me vuelva. Y ¿será que si yo ahora como esto va a regresar el cáncer? Sí. O si yo tomo sol, me va a volver a salir el lunar que me tuvieron que por extirpar. supuesto, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces entran toda esta serie de ideas que a la larga pueden generar un trastorno de ansiedad. De repente la persona no se atreve más a salir de la casa porque no quiere que le dé el sol, si tuvo un cáncer de piel. O algún otro tipo de situación, pues la persona puede desarrollar mucho miedo y hay que trabajar para que la persona aprenda a manejar este tipo de situación. Sí, es muy común, mencionaba el cáncer, el Listen, y bueno, vamos a dedicarle buen parte del programa a estas preguntas porque ya que lo mencionas es importante también. Si bien es cierto, las otras enfermedades crónicas como presión, diabetes, Correcto. las cardíacas, otras como pues artritis reumatoide. El asma que muchas veces, por lo menos yo he podido ver a niños que su niñez se ve truncada. Caramba. Porque no pueden correr, Ay, no, qué no triste. pueden jugar, porque no puedes porque te agitas, te comienza la tos, te vas a trancar. El doctor dijo que no podías. Entonces, sí, pero ahí en ese caso, en los niños, más bien también, bueno, la importancia del entorno familiar, porque muchas veces son los padres los que tienen la ansiedad, son los papás que tienen el estrés, porque realmente el médico dice, no, después que le des la medicación, pues para eso es la medicación, para que estén controlados y puedan llevar su vida normal. Usted lo acaba de decir, doctora. Una indicación quizás mal percibida de que, bueno, sí, si el niño entra en una crisis asmática, obviamente no va a andar corriendo, claro. Pero una vez que es controlado con el medicamento y dentro de ciertas condiciones, el niño puede seguir jugando y es más, practicar deporte o jugar como cualquier niño le hace bien para su salud mental y su salud física porque está en su desarrollo. Ok, entonces, de hecho sí, caminar lo recomendamos y lo recomendamos tanto para las enfermedades del corazón como para el cáncer también, por muchas razones. Hacer actividad física son los pilares. Pero entonces, Listen, ¿cómo nosotros identificamos? Ya dijimos que desde el principio lo ideal, lo correcto es que apenas diagnostico a un paciente con este tipo de enfermedades, pueda hacerle una referencia a un especialista de salud mental. ¿Y hasta cuándo vamos a mandarlo? Porque a veces, digamos, bueno, para todos los colegas que ya no tengo pacientes, pero no han ido a salud mental, lo voy a mandar aunque no tenga estos síntomas de banderita. Pero en el caso del cáncer es más evidente. Toda la vida la persona está pensando que cualquier cosa que tiene es cáncer o cualquier cosa es porque le volvió el cáncer. Correcto. Si estornuda, ahora es el cáncer. Si se le partió una uña es porque es el cáncer. Entonces, o el temor de que sí, ya el cáncer desapareció, digamos, de un órgano o del lugar donde estaba, si se pudo retirar por medio de cirugía o respondió a una quimioterapia, pero queda esa sensación de, en algunas personas como que, ¿y si se movió a otro lugar? ¿Y si aparece en otro lugar? Sí. Y es, pues, angustioso para ellos hasta cierto punto vivir como yo lo diría, con ese fantasma, ¿no? en la espalda, ¿no? La sensación de que en algún momento pudiera regresar. Sí. Y eso hay que trabajarlo. O sea, nunca se debe despegar el paciente de poder ayudarlo a menos que ya pueda lograr sus herramientas suficientes para poder superar esto. Exacto. Vamos a aprovechar, ya vamos... tener citas de control también. Citas de control. Ir al psicólogo, bueno, se recomienda dependiendo si la persona está en una fase aguda, una crisis, digamos, una depresión o un trastorno ansioso, que la persona pueda recibir su seguimiento quizás un poco más frecuente, pero ya cuando esta situación la persona la ha superado, tener citas de control, digamos, cada 3 meses, cada 4 meses. Ok, pero una vez ya está en una evaluación psicológica, pues supongo el especialista va a determinar el seguimiento, pero para nosotros como científicos, hablo nosotros, los médicos comunes y corrientes, sobre todo los médicos pues de atención primaria, y los especialistas es muy difícil, o no sé, alguno que me pueda comentar,
¿cuántas veces mandas a tu paciente a una evaluación de salud mental? Es más fácil, creo que es una rutina más seguida, enviarlo al nutricionista, pero muy correcto. poco al especialista en salud mental, menos a un psicólogo. Es correcto. Y el paciente, por su parte, no va de su propia cuenta a buscar al psicólogo. Sí, esa es Subvaloramos esa parte. Sí, esa es una, lamentablemente, una realidad que existe debido al tabú que encierra el tema de la enfermedad mental. Es correcto. Así mismo. Muchas veces la persona puede tener quizás algún tipo de situación que no, a nivel pues ya de clínica, quizás no cubre los criterios diagnósticos para hacer un trastorno como tal. Pero la persona necesita herramientas para saber qué hacer con lo que está sintiendo, lo que está pasando. Entonces, muchas veces las personas se quedan pues sin recibir esa información por el tabú de que, yo mejor no voy al psicólogo porque Van a pensar que estoy loca. mis amistades, mis familiares, Sí. mi esposo, mis hijos, que van a decir que estoy loca, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho todavía para que ese estigma de la salud mental, que ir a un psicólogo o un psiquiatra es malo. Así es. Porque justamente son los profesionales que le pueden dar a usted estas herramientas para que usted logre desarrollar estas habilidades que necesita para enfrentarse a ciertas situaciones que a cualquier ser humano le pueden ocurrir. Así es, licenciada Adri, yo estoy realmente muy contenta y agradecida de poder tener este tipo de conversación. Para mí ha sido como descubrir un tesoro, aprender a estas alturas de nuestra vida profesional de gente tan preparada como ustedes, porque es muy difícil o digamos poco común, poco frecuente, nos olvidamos de ese aspecto de las personas, que es el aspecto emocional y el aspecto de la salud mental. Pero sí sabemos que la salud mental afecta la parte biológica y fisiológica. Si la persona no está emocionalmente bien, pues su enfermedad no va a evolucionar bien y se crea como un círculo vicioso. Así el paciente, entonces emocionalmente, si se deprime, no come, si no come, entonces no está manejando bien su tratamiento. Es realmente un círculo vicioso. Yo voy a aprovechar este momento para reiterar los números de teléfono en cabina, el 378-2711 y 378-2712, por si tienen alguna pregunta o comentario, o bueno, nos hacen sus saludos también. Y también nos pueden escribir al 6131-5565. 6131-5565, los números de WhatsApp, nos pueden escribir sus preguntas o sus saludos para mí o para la licenciada Yaniv, que nos acompaña el día de hoy con este interesantísimo tema. Y voy a repetir también las frecuencias de radio para los que puedan sintonizarnos en el área del interior del país. 94.5 FM para Panamá, 94.7 en la provincia de Colón, 97.7 en Bocas del Toro, en Darién 101.5 FM y en provincias centrales 104.3 FM. Entonces, licenciada Genevieve, quisiera que nos adentremos en ese comentario que hizo usted, el paciente con cáncer, porque también tienes una especialidad en psico-oncología. Estoy actualmente formándome como psico-oncóloga. Entonces, hay una diferencia importante en un paciente con una enfermedad crónica X, porque ya vimos que el abordaje de un paciente normal con un trastorno emocional o mental que no tenga enfermedad crónica es una cosa. Correcto. Con una enfermedad crónica ya el abordaje es distinto. Pero ahora una enfermedad crónica catastrófica, como por ejemplo el cáncer. Exacto. ¿Cómo cambia el panorama? Sí, lo cambia de manera radical, justamente por el tema que mencionamos de que la palabra cáncer generalmente la asocia el común de las personas con la palabra muerte. Y hoy en día, a la fecha, al año 2025, la ciencia ha logrado muchos avances y se puede decir, y usted como doctora me dará su opinión, que el cáncer en
etapa temprana y diagnosticado en el momento oportuno es totalmente tratable. Sí, controlable. Entonces, mucha gente todavía no sabe esto. Y Mucha gente no sabe esto. mucha gente no sabe que hay varios tipos de cáncer que si se detectan en etapa temprana, se pueden controlar y la persona puede continuar su Wow. vida. Eso ¿no? es Y por esto dramático que hoy en día, digamos que mucha gente no sabe que el cáncer detectado a tiempo y diferentes tipos de cánceres se pueden curar. Eso es impactante. sí, y por eso es que se realizan las campañas de detección temprana para educar a la población en este tema. De que no, el hecho de que uno se vaya a hacer el examen no quiere decir que uno tenga algo malo, sino que justamente si yo no me siento mal, a veces hay cánceres que aparecen y no dan síntomas. No dan síntomas, sí. Entonces, es muy necesario seguir, ¿verdad? Dando esta información a las personas de que puedan hacerse sus exámenes de rutina al año para descartar, ¿no? Ujú. No quiere decir que me voy a hacer un examen porque estoy mal. Porque justamente en la medida en que los hagan, si acaso se detecta algo, se puede tratar oportunamente. Ok. Entonces, claro, el miedo a la muerte sería, por ejemplo, una de las razones por las cuales muchas personas ni siquiera se atreven a hacerse los exámenes. Es correcto. Piensan que si me hago el examen, no Y me lo voy a hacer porque detectan tengo algo, miedo. es Ajá. porque me voy a morir. Pero también pasa con gente que sí tiene síntomas. También pasa con personas que tienen síntomas, tienen masas, tienen cuestiones y tampoco van porque como que se sospechan también que puede ser algo malo y dicen, no voy. Sí. El miedo los paraliza. Ajá, y en ese punto entra el miedo y entra la negación. Ok, negación. Que esto no, bueno, en realidad hay tumores que no provocan dolor. Entonces la persona puede estar sintiendo la masa y no, pero si esto no duele, no, ¿por qué voy a preocuparme si no me está doliendo? Okay. Y cuando se realizan los exámenes, ya el tumor ha logrado quizás cierto grado de avance, que es más difícil el tratamiento. Okay. Entonces, hay que concienciar de que al primer signo buscar, ¿verdad?, atención médica para lograr el diagnóstico oportuno. Okay. Igual con los lunares en la piel. Mucha gente de repente ve manchitas o ve algún tipo de herida. Ah, no, esto alguna picadura o me rasqué. Ajá. O algo me pasó y la herida que no sana y la herida que no sana y cuando reciben el diagnóstico, bueno, ya es algo que es serio, ¿no? Un melanoma o algo así. Pero si lo hubieran quizás diagnosticado o si la persona hubiera ido al primer signo, entonces hubieran quizás podido trabajarlo de otra manera, ¿no? Okay. Entonces, la parte de la psicología clínica, oncológica, también abordan desde el aspecto de la detección temprana. Lo que es la prevención en cuanto a sí, que quiero mirar, pero sí, lo que es la prevención para detección temprana y poder llevar un tratamiento oportuno, que ese sería pues lo óptimo, pero también se trabaja pues para que en caso pues de recibir un diagnóstico en otra fase, en otro estadio, sí, que la persona conozca en qué consiste la enfermedad y que sepa qué opciones de tratamiento hay, ¿verdad?, para que pueda tomar decisiones informadas al respecto de los tratamientos que existen disponibles para el tipo de cáncer que sea. ¿Y informar al paciente de sus opciones ayuda un poquito a disminuir el miedo? Sí, porque le da a la persona la sensación de que tiene algún tipo de control.
Muchas veces da más miedo el sentir que han perdido control sobre su persona, sobre su cuerpo. Ahora dicen que me tienen que operar y yo no sé, o sea, operación, mucha gente asocia el término cirugía, operación con corte, ¿no? Ajá, claro. Corte, dolor. Sí, Entonces, esto conlleva miedo y dice, bueno, ahora yo me acuestan en esa camilla del quirófano y quién sabe qué van a hacer conmigo, que me yo van también a soy bien cortar, miedosa, ¿no? Yo ¿no? también soy miedosa, ¿no? Y entonces, claro, todo eso se tiene que trabajar para explicarle al paciente, bueno, durante la cirugía se va a hacer esto, o antes de la cirugía, después de la cirugía, cómo va a ser su recuperación. Y en ese punto, entonces, ayuda lo que es la psicoeducación. Ok, entonces sí tenemos que facilitarle la mayor cantidad de información al paciente que pueda recibir en un primer momento, por ejemplo, Así es. para disminuir un poquito esos temores y esos miedos. Es correcto. Y luego entonces después informarle de su enfermedad, darle las opciones de tratamiento. Pero, Licen, para nosotros como médicos es muy difícil ese límite de decirle al paciente, es decir, tratamos de no dar la información como que lo impacte negativamente, pero sabemos que no podemos darle, por ejemplo, falsa ilusión. Es correcto. difícil para el médico, específicamente en enfermedades catastróficas como cáncer, por ejemplo, decirle al paciente, bueno, mira, tienes cáncer, pero no te preocupes, no te vas a morir. Sabemos que eso no tenemos que decirlo. Entonces, para el profesional de la salud también es difícil. Bueno, sí. Definitivamente que el equipo médico tiene una carga muy pesada al momento de trabajar con un paciente que se enfrenta a un diagnóstico complicado. Pero justamente en la medida en que el equipo médico pueda hablar, no de que te vas a te vas a curar, sino hablamos hace un rato de la medicina científica, de las probabilidades de recuperación con seguir un tratamiento u otro. Probabilidades de recuperación. Probabilidades de recuperación. Me gusta. Hay tratamientos que ofrecen un tanto por ciento de recuperación, de probabilidad de recuperación, y hay otros que ofrecen este otro porcentaje. Podemos ofrecerle cualquiera de los dos, ¿no? Estos son los riesgos que están relacionados con este tratamiento de este % de probabilidad de recuperación, y estos son los riesgos que se asocian con este otro, cosa de que ya la persona tenga la película un poco más clara, ¿no? Y pueda entonces tomar la decisión. A veces el paciente le preguntará, ¿y cuál me recomienda usted, doctora? También te preguntan. Ajá. ¿Qué piensa usted, doctora? ¿Qué cree que debo hacer? Sí. Entonces, ¿qué haría usted? Dice la doctora, me tiran la bola a mí. Sí, exacto. Sí pasa. Y entonces, no es que quieres tener control. Entonces, el médico debe irse por la parte, pues, que la ciencia hasta ese momento indica, ¿no? Bueno, hablar de probabilidades, hablar de riesgos. Los pacientes siguiendo este tratamiento, la recuperación lleva este tiempo o tiene estos efectos. En su caso pudiera ser que, o a lo mejor el otro pudiera presentar esto, y que la persona siempre sea la que decide. No va a decidir el doctor, sino el paciente. Bueno, yo voy a elegir de los dos tratamientos que me apliquen pues. Pues qué interesante ese comentario que nos ha hecho Licen, porque justamente esa era la pregunta que venía a continuación para hacerle. Sí sabemos que hay médicos, e incluso uno mismo ha estado en esa situación de entiendes que este es el mejor tratamiento, entiendes que esto es lo que tienes que usar, y el paciente no quiere y te lo dice ahí mismo. Eso yo no me lo voy a poner. Correcto. Por decirle así, un ejemplo súper común es cuando le dices al paciente, te voy a recetar insulina. Y dice, no, cuando ya me inyecto es que ya me voy a morir, y decide no.
uno se enoja. O sea, Así uno es. se enoja, dice, pero este hombre o esta mujer que no entiende que se va a morir si no se pone la cuestión. Es difícil manejar eso. ¿Cómo manejamos nosotros como profesional de salud? Porque sí, estamos hablando del paciente y vamos a ser empáticos con los pacientes, Ujú. pero también es cierto que el profesional de la salud que tiene que atender al paciente se enfrenta a esta situación. Es correcto, y por eso mencioné que el equipo médico lleva una carga muy pesada encima, porque justamente los conocimientos de todo lo que se conoce o todas las Los papers, la literatura, sí, sí. todos los avances que se conocen hasta el momento, uno los ofrece Ajá. y uno dice, este es. Sí, este es el mejor, este es el que Pero- aprendí. Acabo de venir al congreso y escuché que este es el mejor y quiero dárselo a todo y les va bien a mis pacientes, pero este Exacto. señor no lo quiere usar. Pero al final el paciente es el que tiene la última decisión, porque es su vida, es su salud. Ok. El equipo médico, obviamente, cumpliendo con todas las normas éticas y profesionales, va a recomendar el tratamiento de punta o el de excelencia para esa situación o esa condición. Pero ya si el paciente no sigue los tratamientos, hasta allá, bueno, ya el médico no puede hacer más, ¿no? Sí, porque también sucede que el paciente no cumple Es correcto. y luego se complica. es correcto. Entonces uno como médico, te sucede cuando estás de interno en el hospital, te sucede cuando trabajas en el área hospitalaria, que ves y llegas al paciente que descompensado de su diabetes y luego tienes que amputarlo. Exactamente. Y luego tienen esta mala actitud. Correcto. Y nosotros como profesional también eso nos afecta. Decimos, pero bueno, entonces la culpa es suya porque no se tomó la medicina. La culpa es suya por andar comiendo lo que no debe. Correcto. Y muchas veces, justamente, pasa con el equipo médico y también pasa en la familia. Como mencioné hace un rato, la familia, pero no comas esto o no hagas lo otro. Y ver que la persona elige hacer algo completamente diferente y entonces sufre consecuencias pues que son devastadoras, como acabas de mencionar, una amputación de un miembro, Sí. en caso de una diabetes mal controlada. Pero justamente quizás esos son los casos que no han tenido la oportunidad de recibir este seguimiento en salud mental, Ok. ¿verdad? Del que estamos hablando hoy. Porque está la psicoeducación para que la persona conozca los efectos, Ok. tanto que pueden surgir como parte del tratamiento, como los efectos que van a surgir si no sigue el tratamiento. Pero nosotros se lo decimos en la consulta. Nosotros le decimos al paciente, si no te controlas la diabetes, puedes llegar a ese punto. Sí, pero en algunas ocasiones hay una ilusión por Ok. parte del paciente de que no, pero es que el doctor este doctor quiere que yo me sienta como no me tengo que sentir. Entonces, muchas veces el psicólogo entra como ese tercero Ya. que no está ni a favor ni en contra, sino Ok. una parte objetiva que puede decir, esto ocurre Ajá. si haces esto y esto ocurre si haces esto otro, ¿verdad? Ok. ¿Qué eliges? Bien. Entonces puedes también identificar. Que la persona trate de entender por sí misma cuál es el efecto deseado y que lo elija por sí misma. Ese es el como quien dice, el punto máximo que uno trata de alcanzar como psicólogo. Que la persona logre decir, yo elijo cuidarme y porque elijo cuidarme voy a seguir este tratamiento que es el que me da la mejor probabilidad de recuperación. Ok, muchísimas gracias por ese consejo, Yesenia Nevi. Realmente es lo máximo porque si lo vemos en la consulta día a día, es difícil y uno dice, bueno, es que este hombre no va a entender nunca que tiene que tomarse la medicina, así que poder contar con profesionales de la calidad de ustedes, como usted, en un equipo de salud,
es muy valioso. No sé si quisieras dar algunos consejos adicionales a nuestros amigos oyentes. Creo que nos hemos llevado una información muy valiosa, tanto los médicos como los pacientes y los familiares de los pacientes. Hay que buscar una ayuda profesional. No es fácil. Es correcto. Se necesita tiempo, toma tiempo. Sí. Recomendaciones, buscar ayuda profesional. No es fácil llevar un diagnóstico de una enfermedad crónica, sea la que sea. Es una situación que la persona, una vez que es diagnosticada, va a llevar hasta el último de sus días, y necesita poder contar con todo el apoyo necesario para que su calidad de vida sea la mejor posible cada día. Entonces, en el alcanzar de esta mejor calidad de vida posible, hay muchas maneras de poder en un momento dado lograrla, ¿no? Número 1, y ese es no negociable, seguir el tratamiento médico que se le haya indicado. Okay. No hay manera que yo me vaya a sentir mejor si no me pongo la insulina, okay, o si no me tomo la pastilla para la presión. Porque esas son las cosas que me van a ayudar a mí a mantenerme sintiéndome de la mejor manera posible, o a no sentir tantos malestares físicos, por decir algo. Segundo, tener con los familiares, ahora me estoy dirigiendo, tener quizás el mejor conocimiento acerca de la enfermedad por la que está pasando su ser querido. Okay. Porque en la medida en que usted conozca por lo que está pasando, usted va a poder ser una mano que ayude en el momento en que la persona lo necesita. Okay. Eso es como participar de charlas, buscar lectura científica, científica, profesional, validada. Es correcto. Y no solamente participar de charlas para recibir información acerca de en qué consiste la enfermedad, sino asistir a grupos de apoyo para familiares. Porque es cierto que los familiares también tienen una carga emocional. Todo el sistema familiar se afecta. El paciente por lo que vive directamente en su propio cuerpo, y los familiares por las dinámicas que se ven afectadas en el círculo familiar. Entonces, asistir a un grupo de apoyo, decir, estoy frustrado, o estoy enojado, o estoy muy triste, o yo no sé qué hacer, alguien que me pueda ayudar, es válido también. Claro. Y de esa manera usted va a tener mejores herramientas para ayudar a su ser querido. Okay. Por otro lado, para la persona con el diagnóstico, tratar de tomar, como quien dice, un día a la vez, ¿no? Seguir su tratamiento un día a la vez. Y sí es cierto que, como hablamos hace un minuto, hay diagnósticos que la persona piensa, wow, se me acabó la vida. Se me acabó la vida. Tratar de ver, bueno, me han indicado que puedo seguir este tratamiento, voy a tomar la decisión de seguirlo para ver entonces qué pasa. Okay. Muchas veces hay personas que han visto que el mundo se derrumba, y siguen el apoyo y se encuentran con que la vida continúa. Bueno, muchas gracias, licenciada Genevieve, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta mañana. Esperamos que haya sido de gran provecho para todos ustedes. Esta es tu casa y bienvenida siempre. Gracias por la invitación nuevamente. Que pasen un bonito fin de semana.